El cuerpo del capital humano de las organizaciones, adscrito al Instituto de Ciencias de la Salud, y nos va a hablar sobre la intención conductual autorreportada en estudiantes universitarios respecto al consumo de drogas. Déjenme decirles que el doctor Muñoz es matemático, maestro en demografía y doctor en ciencias de la salud, en salud pública con áreas de concentración en sistemas de salud. Ha colaborado como catedrático con ACID CIESAS Pacífico Sur y consultor en diferentes instituciones públicas. Actualmente, les decía, es investigador en el Instituto de Ciencias de la Salud, donde desarrolla investigaciones sobre temas concernientes a los sistemas de salud y demografía. Sus líneas principales son recursos humanos para la salud, mortalidad en población indígena, salud poblacional y salud materna. Pues bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la participación y te escuchamos. Muchas gracias, doctora. No sé si ahí se vea correctamente Sí, la presentación. gracias. Bueno, pues gracias por la presentación y también gracias a los organizadores por la oportunidad de presentar los resultados de esto que es un estudio exploratorio en torno a lo que conocemos como intención conductual. Está en las dos intervenciones que se ha tenido últimamente, que fueron las de 2017 y 2022 de la encuesta. Entonces, en ese sentido, quiero agradecerles también su presencia y su atención. Yo voy a tratar de ser breve, dado que entiendo que ya estamos un poco cortos de tiempo. Bien, les quería contar un poco sobre algo que seguramente ya ustedes tienen muy presente, que es una pequeña introducción acerca de estas cuestiones de el consumo de droga y que, bueno, a nivel mundial está presente en bastantes personas, ¿no? Hay bastantes usuarios donde el reporte mundial del consumo en el 2021 nos decía que en el 2019 cerca de 275 millones de personas entre los 15 y 64 años habían consumido droga al menos una vez en el último año. Esto, si consideramos que somos aproximadamente 7 billones de personas en el mundo, pues se refleja que es aproximadamente un 3%, 3-4% de la población mundial ya había consumido droga al menos una vez durante el último año. En ese sentido, pues la droga preferida o la droga que se iba incrementando en ese momento entre los de 18 a 25 años a nivel mundial es el uso de la cannabis. En México no estamos tan diferente. En realidad, en el 2016, el porcentaje de personas que habían consumido droga en el último año eran 2.9%. Esto es aproximadamente 2.5 millones. Estas personas estaban en el grupo de entre 12 y 65 años. Entonces, lo que teníamos en ese momento era que Jalisco era el primer lugar en el consumo junto con Quintana Roo y Baja California. Lo que vemos en el 2021, según la Comisión Nacional contra las Adicciones, es que a partir de la presencia de la pandemia de COVID-19, parece ser que un efecto que se consideró entre el consumo de drogas ilegales es que el 60% aproximadamente de los consumidores habían bajado su consumo. Esto es interesante, quizá debido al confinamiento, mucho se habló ya al respecto, y lo que sucede también es que en la cuestión del alcohol había bajado el consumo en un 41%, en este caso, por ejemplo, en el caso de México, en muchos lugares, pues recordemos también que hubo escasez de este tipo de droga, y el tabaco también disminuyó en un 33.2%. Esto es interesante, este contexto, porque además algo que sucedió durante la pandemia es que los servicios de salud permanecieron abiertos únicamente solo para emergencias. Y en ese sentido, pues lo que sucedió es que se interrumpió la prestación de servicios de tratamiento del consumo de drogas durante esta pandemia por COVID-19. Y bueno, ahí no podríamos hablar tanto de todos los países. En realidad, lo que decía el reporte del 2021 es que hubo heterogeneidad en esta situación a nivel mundial
y pues al menos en México sí se observa una disminución del 60%. Algunos antecedentes que son importantes para las actitudes sobre el consumo de drogas y que hemos encontrado en esta revisión para el análisis que venimos a presentar el día de hoy es que, por ejemplo, hay que considerar dos cuestiones. En el caso de Soler en el 2022 y Fernández y Contreras en el 2028, lo que encontraban era que en el caso, por ejemplo, de Soler, los hombres tenían una actitud muy positiva hacia el consumo y la cantidad de cannabis, ¿no? De consumir cannabis. Y en el caso de Fernández, había una actitud favorable ante el consumo de drogas en los jóvenes que ya han experimentado su consumo, en comparación con aquellos que no lo han experimentado. Y esto lo vuelve a encontrar Guzmán en cierto sentido, dado que encuentra que los jóvenes que no han consumido cannabis alguna vez en su vida presentan actitudes negativas más altas hacia el consumo de esta que los jóvenes que ya la consumen. Esto quiere decir entonces que, dados estas dos publicaciones, una de las cuestiones que habría que considerar es si ya la han consumido o no. Esto va a diferenciar la actitud sobre el consumo. Otra cuestión que también habíamos encontrado es que los adolescentes, según Moret Herrera, en el 2021 tienen más actitudes negativas estadísticamente significativas hacia lo que es el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales, que a diferencia de sus pares, los adultos jóvenes, y esto en cierta forma lo encuentra también en el 2022 Soler, donde comenta que los mayores de 20 años tienen una mayor actitud positiva hacia el consumo de cannabis que aquellos que son menores de 20 años. Entonces parece ser que hay un punto de quiebre entre los adolescentes y las personas que ya pasaron a cierto cambio, por ejemplo, en nuestro país, que sería la mayoría de edad, a partir de los 18, donde ya se puede quizá tener un mayor control hacia el acceso, y algo que menos los limite, ¿no? En el caso de Fernández y Contreras, otra cosa que había encontrado también es que nosotros estamos hablando de estudiantes y él encuentra que en instituciones privadas los universitarios muestran mayor actitud favorable hacia el consumo de la cannabis que los estudiantes universitarios en instituciones públicas. Esto es interesante porque nosotros, bueno, en este caso, en el estudio que estamos presentando, nos estamos refiriendo únicamente a una cuestión pública. Y finalmente, un dato también importante del que se hablaba ayer en algunas de las presentaciones es pues sobre la familia, ¿no? Sobre las cuestiones que están presentes en el entorno de los jóvenes en la cuestión familiar. Y se comenta que, según Betancourt en el 2018, los jóvenes que nunca han tenido actitudes positivas ante el consumo de marihuana fueron aquellos que mantenían comunicación abierta tanto materna como paterna. Entonces, esta es una cuestión también muy importante que en el caso de las actitudes se debe de considerar cuando se trabaja con esto. Entonces, con estas cuestiones nosotros encontramos que podíamos preguntarnos cuál es la intención conductual hacia el consumo de drogas en los estudiantes universitarios, usuarios y no usuarios, dado que nosotros habíamos visto que era importante hacer esa diferencia, según la encuesta de Percíbete 2017 y la última que teníamos en el 2022. Lo que hicimos fue partir de la cuestión que ellos habían conceptualizado o que se había conceptualizado en el cuestionario como intención conductual de consumir drogas ilegales a partir de una base que se tiene de la teoría de la conducta planificada, donde se parte del uso experimental de sustancias que estaría directamente relacionado con la intención de consumirlas. En ese sentido, el cuestionario considera parte de una base de dos variables, que sería una personal, la cuestión teórica, por supuesto, que sería esta variable se refiere a la actitud personal hacia la conducta, es decir, tienen una evaluación favorable o desfavorable por parte de los individuos hacia esta conducta del consumo, y también se tiene otra variable que es la variable social, que en este caso se refiere a todas estas variables que nosotros habíamos hablado sobre la familia, sobre el entorno, los amigos, y en este caso, justamente se refiere a las expectativas que respecto a la conducta de consumo, el sujeto percibe en su medio social, ¿no? Entonces, en este caso es donde entran las presiones sociales que le pueden estar induciendo a realizar o no cierta conducta, y esto es denominado influencia social normativa o subjetiva.
Con esto de base, lo que se hizo fue seguir la propuesta de Rodríguez en el 2017, donde él evalúa la disposición o intención conductual para consumir alcohol u otras drogas en los estudiantes universitarios. Y pues este componente, ya estas dos variables que comentábamos ya se tenían. Lo que hace Rodríguez es, además de esta propuesta, adicionar lo que es la intención de usar drogas, ¿no? El control conductual. Él lo encuentra como el mejor predictor para ver si hay intención o no. Y en ese sentido, con esa base, pues se utilizaron las dos propuestas del 2017 y del 2022 de Percíbete, y en este caso se tenían 15 reactivos. Estos 15 reactivos pues se recodificaron y se forman estas 4 categorías del índice, que sería muy alta intención conductual, que es, digamos, el extremo. Si los jóvenes tenían una alta intención conductual, una baja o una muy baja intención conductual, que sería lo ideal en este caso, ¿no? También se tienen 2 preguntas que se revisaron, 2 preguntas adicionales en ambos cuestionarios. En este caso, la primera sería si siente curiosidad por probar alguna droga ilegal, como marihuana, cocaína u otras, y una más que se le pregunta, que es si se piensa que en un futuro cercano consumiría alguna droga como lo que es la marihuana, la cocaína u otra sustancia ilegal. Entonces hicieron uso además de estas dos preguntas. Y en el caso de la pandemia, lo que vimos es que esta disminución se tenía. Entonces se incluyeron 3 preguntas en el cuestionario del 2022, que no se tienen, por supuesto, en el 2017. Y aquí se incluyen las preguntas que, digamos, si durante la pandemia se ha tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal. También se les pregunta si han sentido el deseo de consumir alcohol o tabaco. Y la última pregunta que se hace es, en este caso de las actitudes, si ha sentido el deseo de consumir alguna droga ilegal. Entonces, digamos que esta es como la cuestión tanto teórica como metodológica de lo que vamos a presentar ahorita, de este estudio exploratorio. Y aquí están los resultados. En ese sentido, lo que veíamos en el 2017 y 2022, que se tenía una muestra, digamos, consistente para ambos años. En el caso del 2017 se tuvo la respuesta de 19.815 estudiantes universitarios, que es muy semejante a la del 2022 con 19.150. Y también la proporción de hombres es muy semejante para el 2022 con 36.7% en el 2017 y 37.3% en el 2022. Lo mismo sucede entonces para las mujeres, con un 61.5% en el primer año y casi 62% en el segundo año que estamos trabajando. Entonces, como vemos, pues la muestra era en ambos años muy semejante. Y esto también para la variable que veíamos en los antecedentes, que es muy importante, si han consumido o no alguna sustancia o droga ilegal o ilegal. Lo que vemos es que en el 2017 el no consumo estaba alrededor del 41.2%, y en el 2022 el no consumo estaba alrededor del 48.2%. Es decir, había un pequeño incremento del 7% en las respuestas para el 2022, y el consumo en el 2017 se tenía que había un 58.8% entre las respuestas de los estudiantes y un 51.9% en el 2022. Esto pues es consistente con ese descenso que se había reportado, ¿no? Ya durante la pandemia, que se reportó en el 2021 por el informe mundial. Entonces, lo que sigue ahora es el resultado del índice. Una vez que se agrupan estas 15 preguntas, se recodifican y ya se forma el índice. Lo que tenemos a continuación es el índice para los usuarios que no consumían ningún tipo de droga en el 2017 y en el 2022, y para los que consumían, ¿no? Por separado. Entonces, aquí lo interesante que hay que ver es que los estudiantes, ¿no? Los universitarios que no habían consumido drogas en el último año, tuvieron un aumento en las primeras 3 categorías, ¿no? En la de muy alta intención conductual se tuvo un incremento de 0.3%, que es bajo, pero al final de cuentas es un incremento significativo.
Alta intención conductual también tuvo un incremento del 1.7 al 3.4%, y una baja intención conductual también se incrementó, del 6.1 al 8.2%. Pero la que, digamos, nos interesaría que se incrementara, que es la muy baja intención conductual de consumir drogas ilegales en estos estudiantes universitarios, es la que se decrementa, que es, pasa en el 2017 de una muy baja intención en el 91.9% al 2022 un 87.8%. Por supuesto que hicimos la prueba chi cuadrada para ver si estas diferencias eran significativas y nos resultaron que sí. En el caso del consumo, bueno, aquí pues son personas que consumen, ¿no? Y se les pregunta pues también la intención y en ese caso lo que se observa es la misma situación, aunque en diferente porcentaje, ¿no? En el caso de la muy alta intención conductual se tiene 3.7 en el 2017 y se incrementa a 5% pues en el 2022. Lo mismo sucede con alta y baja, que tienen un incremento, y la muy baja intención conductual también se observa, al igual que en las de no consumo, que no, que desciende, ¿no? Desciende del 63% que se tenía en el 2017, esta intención desciende a 58.7% en el 2022. Entonces, lo que se observa en este resultado sobre el índice entre los consumidores y no consumidores es que se incrementaron la muy alta, alta y baja intención conductual y que queda un descenso en la muy baja intención conductual. El siguiente resultado que nosotros obtuvimos fue para observar si entre los hombres o entre las mujeres había alguna diferencia entre los dos años, ¿no? Entonces, lo que observamos es que en los hombres la única diferencia que hubo en torno a incrementarse el consumo, bueno, la intención en este caso sería en la muy alta intención conductual entre 2017 y 2022. Lo que se observa es que en el 2017 se tenía 46.5% de que reportaron con muy alta intención conductual. Esto se incrementa para el 2022. Y esto es interesante porque lo que habíamos dicho es que había un descenso en el consumo y entonces quizá lo que esté sucediendo es que se piensa consumir posteriormente. No podríamos decir más allá, ¿no? Y en todas las demás categorías entre los hombres hubo un descenso. En el caso de alta, baja y muy baja intención conductual, se tenían porcentajes mayores en el 2017 y estos descienden para el 2022. Pero lo interesante aquí es que las mujeres fue al revés, es decir, las categorías que se incrementaron fueron la de muy alta, alta y baja intención conductual entre el 2017 y el 2022. Y en este caso, por ejemplo, para la de muy alta intención conductual, lo que se encuentra es que se pasa del 44.1% al 55.9% en el 2022. Esto es interesante porque sigue con alta intención conductual también un incremento, aunque es de 2 puntos porcentuales, pero pasa de 49 a 51. Y en el caso de la baja pasa de 47 a 52.9%. La única que muestra un descenso para este 2022 fue la de muy baja intención conductual. Esta categoría pasa del 51.7% al 48.3%. También son diferencias estadísticamente significativas lo que hemos encontrado en este análisis entre hombres y entre mujeres para estos 2 años. Entonces, estas son las cuestiones nosotros exploratorias que tenemos hasta el momento del índice. Vamos a pasar ahora el índice a las preguntas adicionales que se tuvieron durante estos 2 años. Entonces, en el caso de la primera, si recuerdan, era el porcentaje bueno, era la curiosidad por probar alguna droga ilegal como marihuana, cocaína u otras. Y lo que se reporta en este momento es el porcentaje entre 2017 y 2022. En el caso, por ejemplo, de la respuesta de sí, varias veces se había tenido curiosidad, se mantiene, digamos, con una diferencia mínima de 1.1% entre el 2017 y el 2022, entre 5.6 y 5.7% son las respuestas, ¿no? De curiosidad. En el caso de alguna vez, ahí hubo un incremento entre el 2017 y el 2022 de 33.7% de estudiantes que nos reportaron que sí habían sentido curiosidad alguna vez, pasa a 36.7% en el 2022, ¿no? Y los de nunca descienden. Entonces, los que en el 2017 reportaron que nunca habían sentido la curiosidad, que era el 60%, 60.7%, en el 2022 lo que tienen es un 57.6%. Es decir, desciende el nunca y se incrementa el alguna vez, ¿no? Y se mantiene el sí varias veces, digamos.
en el sentido de curiosidad por probar alguna droga. Se está incrementando entonces en ese sentido en el alguna vez. Luego, para la segunda pregunta, que era si se pensaba en un futuro cercano consumir alguna droga, como lo era marihuana, cocaína u otra sustancia ilegal. En el caso de la respuesta de sí, se tienen tres posibles respuestas de igual forma, son sí varias veces, alguna vez y nunca. En el caso de la primera, sí varias veces, de igual forma que la pregunta anterior se mantiene, digamos, únicamente con una diferencia de 0.2 puntos porcentuales, de 3.4 a 3.6 en el 2022. Y en el caso de alguna vez, también son muy cercanos, ahí no se observa mucho cambio, aunque sí hubo un descenso para el 2022, de 15.8 en el 2017 a 15.2 en este año. Y finalmente, en el caso de nunca, aquí lo que se tenía en el 2017 fue un 80.8% y este se incrementa al 81.2%. Es decir, aquí lo interesante es que no se estaba pensando si en algún futuro cercano se consumiría droga de algún tipo, ¿no? Como las que se preguntaban. Y esto fue para las dos preguntas adicionales que se tenían de actitudes. Finalmente, lo que presento fueron los indicadores para el caso de la pandemia, ¿no? Estos, pues, únicamente por obvias razones, solo se incluyeron en el 2022. Y aquí lo interesante es ver si se refuerza lo que sucede con el descenso que se observa, ¿no? En cuanto a las actitudes de los estudiantes en el sentido de la curiosidad, en este caso, y deseo de consumo de drogas durante lo que fue la pandemia de COVID-19. Entonces, la primera pregunta que se hizo fue si durante la pandemia se había tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal. Y en este caso, cerca del 80%, el 78.2%, dijeron que nunca, ¿no? Nunca habían tenido la curiosidad de probar alguna droga ilegal. El 10% dijeron que casi nunca, ¿no? Es decir, alguna vez quizá la habían sentido. En el 8.8% dijeron que a veces, es decir, si en alguna ocasión sintieron la curiosidad de probar alguna droga ilegal. El 2% lo dijeron que frecuentemente, entonces seguramente estos eran los que ya eran usuarios de algún tipo de droga. Eso puede ser una opción, pero no se sabe con certeza. Y en el 0.09%, o sea, cerca del 1%, dijeron que siempre habían tenido la curiosidad, ¿no? Entonces aquí, digamos que si nos vamos únicamente a que en algún momento habían sentido una curiosidad, aunque fuera mínima, por probar alguna droga, es cerca del 20%, ¿no? De todos los que respondieron. Y el 80% que no la habían sentido nunca. En el caso de la segunda pregunta que se hizo fue, dice, se piensa que en un futuro cercano se pueda consumir alguna droga como marihuana, cocaína u otra sustancia ilegal. Durante la pandemia, lo que se respondió fue que el 60% nunca, y esto es interesante porque si recordamos la anterior, que se había preguntado en ambas ocasiones sobre la curiosidad, era un mayor porcentaje en el de nunca, pero en este caso, durante la pandemia, lo que se responde es que es el 60%, ¿no? Casi nunca el 13.5%, a veces el 18.2%, y los de frecuentemente y siempre pues ya son un descenso, pero están más altos. En este caso lo que veríamos es que, digamos que pensar que en un futuro sí consumiría alguna droga alcanza cerca del 40%, ¿no? Al menos tienen alguna intención por ahí o algún pensamiento de consumirla a futuro. Y esto, digamos que es la última pregunta que se hizo para la pandemia fue si se había sentido el deseo de consumir alguna droga ilegal. Entonces, la primera fue la pregunta de si se tenía curiosidad, la segunda fue de si a futuro, y en este caso es si se sintió el deseo de consumir alguna droga ilegal durante la pandemia. Y en este caso, cerca del 84.2% respondió que no, nunca, el 7.7% que casi nunca. Entonces, si sumamos estas últimas categorías que son casi nunca, a veces, frecuentemente y siempre, lo que observamos es que cerca del 25% dijeron haber en algún momento sentido deseo de consumir alguna droga ilegal, y ya lo único que los diferencia fue la frecuencia, ¿no? Es decir, casi nunca, a veces o frecuentemente ya van disminuyendo los porcentajes. Entonces, digamos que hasta aquí dejaríamos los resultados. Concluyo con una una pequeña discusión, ¿no? Sobre lo que nosotros hemos encontrado hasta ahora en este estudio.
Y bueno, lo que se realizó fue una comparación entre la intención conductual entre los no consumidores, como habíamos presentado al inicio, y los consumidores de drogas legales o ilegales que reportaron de manera anónima y voluntaria a los estudiantes universitarios. Entonces, en ese sentido, lo que vimos es que hay una diferencia significativa entre estos dos estadios, que son los de 2017 y 2022, y que observamos un incremento consistente de la intención conductual tanto en estudiantes no consumidores como en los consumidores, lo que veíamos en la primera tabla, ¿no? Es decir, hay un incremento en las tres primeras categorías, la de muy alta, alta y baja intención conductual, y un decremento en la de muy baja intención conductual en ambos, digamos, tipos de estudiantes, los no consumidores y los consumidores de drogas legales e ilegales. También se obtuvo un incremento entre 2017 y 2022 en las categorías referentes a la muy alta, alta y baja intención conductual del índice en las mujeres. Entonces, si recuerdan, eso fue un resultado interesante que obtuvimos, a diferencia de los hombres, donde se observó únicamente en la categoría de la muy alta intención conductual. Esto, si recordamos un poquito al inicio, fue que se obtenía una preferencia más alta por los hombres de consumo, pero esto parece ser que pareciera, pues ya, como diferenciando un poquito también para el caso de la mujer, ¿no? También lo que se observa es que en cuanto a la curiosidad por probar alguna de las drogas ilegales, 2/3 de la población que respondió en 2017 y en 2022 manifestó no tenerla. Sin embargo, hubo un incremento entre aquellos que respondieron que sí habían sentido una curiosidad y sobre todo en el 2022. Y finalmente, lo que veíamos es que existe un incremento en la intención de que en un futuro se consuma alguna droga como la marihuana, la cocaína y otras sustancias ilegales por parte de los jóvenes universitarios, incluso en aquellos que manifestaron no tener curiosidad por hacerlo. Esto también ya lo habíamos visto en Suárez, donde encontraron que aproximadamente 2/3 de la población de estudio consumieron por primera vez una droga legal durante la pandemia. Entonces, estas cuestiones yo las dejaría en la mesa. Les doy las gracias por su atención. Les agradezco a los organizadores por haberme permitido presentar estos resultados y pues aquí está mi correo por cualquier comentario si lo quieren hacer posterior. Muchas gracias.